Mi nombre es Susana Toporossi, soy psicóloga, psicoanalista de niños y adolescentes. Trabajo hace 40 años en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, en salud mental, coordinando el equipo de salud mental de adolescencia. También trabajo hace 20 años en la revista Topía de Psicoanálisis, Sociedad y Cultura, y trabajo como investigadora en la Universidad de Buenos Aires sobre la temática de abuso sexual infanto-juvenil. He escrito varios artículos, capítulos de libros y mi primer libro es En carne viva, abuso sexual infanto-juvenil, sobre temática que está ligada a lo traumático en niños y adolescentes y muchas otras temáticas que tienen que ver con salud mental. Lo primero es entender que un niño al principio de la vida no existe solo, digamos, sino que necesita del ambiente y que por lo menos haya un adulto que cumpla funciones parentales. Esas funciones sobre todo tienen que ver con cuidar, proteger y darle un lugar a este niño, mirarlo, escucharlo, tenerlo en cuenta como alguien muy importante. También ponerle límites e ir instalando legalidades. O sea, de alguna manera transmitir ciertas legalidades que hay en nuestra cultura y en nuestra sociedad para que eso se instale también en el psiquismo del niño. Esa función la cumple a veces un solo adulto y es suficiente. Aunque no sea ni el papá ni la mamá. Pero lo importante es que ese adulto, con ternura, con amor y ternura, pueda ir cumpliendo estas funciones. Todo lo que el chico va a ir incorporando de límites, por ejemplo, renunciar a hacerse pis en cualquier lugar y en cualquier momento, o renunciar al chupete o a la mamadera, etcétera, etcétera, siempre lo va a hacer en función de gratificar a ese adulto por el que se siente querido. Si no se siente querido, ningún límite entra, digamos, por castigo, sino que es por amor que se renuncia y se crece y se aceptan los límites y se instalan las legalidades. Lo que necesita un niño es que alguien cumpla esas funciones tan importantes y los primeros tiempos de la vida son de una dependencia absoluta a tal punto que él no sabe que él es una persona. De a poquito va entendiendo que él es una persona distinta a su mamá, por ejemplo, y son procesos paulatinos de dependencia que finalmente terminan en la independencia hacia el final de la adolescencia. Un chico o una chica necesitan siempre tener adultos que los cuiden y los protejan. El fenómeno al que nosotros nos estamos refiriendo cuando hablamos de situaciones de violencia bajo sus distintas formas, como por ejemplo el abuso sexual, tienen que ver con como esto sucede habitualmente en un ámbito conocido, que es quien tiene acceso a la cercanía con ese niño o esa niña, son personas que tienen una relación muy cercana y que
utilizan de alguna manera ese poder que le da el poder, el que el niño lo necesite y dependa de ellos, lo utilizan para su propia satisfacción, desconociéndolo como persona. No piensan en las necesidades que tiene ese niño, sino piensan en su propia satisfacción, su propia necesidad, y lo dejan absolutamente solo, desamparado. Y bueno, es así como suceden las situaciones de violencia, y sobre todo las de violencia sexual sobre niños, niñas y adolescentes. Un chico o una chica, en principio, confían en el adulto que lo está cuidando o que sus papás pudieron dejar a cargo. Confían y creen, y lo que hace el adulto abusador es usar esa confianza para acercarse al chico y empezar a producir un proceso paulatino que sería de alguna manera como si intentara colocarlo en un encierro, en una situación como si lo fuera colocando de a poco dentro de una jaula en la cual el chico sienta que no tiene salida, y empezar de alguna manera como a maestrarlo, a que el chico o la chica empiecen a dirigir sus impulsos hacia el lugar donde el abusador quiere que sean dirigidos. Fíjense que de repente, después de una situación de abuso, por ahí el abusador, a lo mejor si es un abuelo, un tío, se va, y el chico podría ir rápidamente y pedir ayuda a un adulto cercano como su mamá, por ejemplo, para que esto no vuelva a suceder. Y sin embargo, muchas veces no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque, bueno, esto depende de muchas cuestiones. Hay muchas situaciones distintas que se juegan dentro de una situación de un abuso. En realidad, cuando empieza a suceder una situación de abuso, un chico que está viviendo esto es como si empezara a sentirse confuso. Alguien al principio siente que alguien que está para cuidarlo, para acompañarlo, para protegerlo, empieza a producir situaciones en las que él se siente incómodo, pero al principio no lo puede entender. Pensemos que además un chico o una chica jamás podría entender lo que es la genitalidad del adulto. O sea, no puede entender la expectativa que tiene de una satisfacción sexual genital, porque todavía es un niño, está, conoce lo que es la sexualidad infantil, que es muy distinta a la sexualidad del adulto. En la sexualidad infantil se trata de explorar el propio cuerpo, buscando conocerlo y también sentir placer, y muchas veces esto lleva a los juegos sexuales con otros chicos, que son siempre de mirar, mostrarse, tocar y ser tocado. No hay otros elementos. Cuando aparece algo que es de la sexualidad genital del adulto y que el chico no puede comprender, produce esto un impacto que suele resultar sumamente desorganizador, confuso, se asusta, no entiende,
Muchas veces esto está acompañado de amenazas. Por ejemplo, el otro día un adolescente me decía que los primeros momentos en que su padrastro la empezó a tocar, lo que hacía era acercarse a la noche a la cama y agarrarla del cuello, apretarle el cuello. O sea, la asustaba de esa manera para que ella entendiera que tenía que tenerle miedo y que no tenía que hacer nada que él no la habilitara a hacer. A partir de ahí se instala una situación de terror, como si empezara a entrar en una especie de campo de concentración donde se siente aterrorizado por la presencia de ese adulto y no se anima ni a enfrentarlo, no puede, ni a decirle que no, ni tampoco a ir a pedir ayuda a otro en quien tiene confianza. Si no hay otro en el ambiente, una mamá, un papá, algún adulto que pueda registrar que le está pasando algo y lo ayuda a poder hablar o a poder decir algo de eso, él está encerrado, está como si fuera adentro de como les decía, como dentro de barrotes imaginarios de los que él no se anima a salir y no puede ni siquiera ir a pedir ayuda. Esta es una situación realmente muy dramática que se instala en la vida de un chico o una chica y que siempre da efectos. O sea, los adultos que están conectados con un chico o una chica y que son, digamos, cercanos y que realmente tienen una conexión emocional, se dan cuenta que le pasa algo raro. ¿Cómo se manifiesta esto? Bueno, muchas veces lo primero que se altera, suele alterarse, es el sueño, por ahí no se pueden dormir o tienen pesadillas. También se alteran, empiezan a aparecer un montón de síntomas que antes no sucedían. Por ejemplo, se empieza a hacer pis o a veces se empieza a hacer caca encima. Estos son comienzos bruscos que al principio no se entiende cómo puede ser si ya controlaba desde hace años. La cara de preocupación, la pérdida de interés porque no puede conectarse, por ejemplo, con el estudio. Muchas veces se puede detectar a partir de que un chico que le iba bien en el colegio empieza a fallar y no puede estudiar o no puede sacarse buenas notas porque está totalmente tomado por una situación que lo tiene absolutamente traumatizado. Eso es verdaderamente lo traumático, algo que no se puede elaborar, no se puede borrar de la mente, no se puede olvidar, no se puede cambiar de tema, se impone todo el tiempo, lo tiene adentro de su cabeza, pero a la vez no encuentra ninguna forma de pedir ayuda para ser rescatado, para ser salvado de esa situación. Y depende mucho de que alguien pueda darse cuenta y le tire algún salvavidas en relación a poder preguntarle o poder seguirlo de cerca y estar atento a cada uno de sus momentos para poder realmente interrumpir esa situación tan terrible en la que él se sintió, a la que él fue introducido y no puede escapar, y de la que no puede escapar. Por ahí se producen cambios bruscos en la conducta que no se entiende por qué. Por ejemplo, antes le gustaba ir siempre a un lugar y ahora no quiere saber nada de ir a ese lugar. Entonces, bueno, hay que preguntarse por qué no quiere ir. A veces los chicos que están más dañados porque tienen menor posibilidad de defenderse,
ni siquiera pueden decir que no quieren ir a ese lugar donde sucede el abuso. Y es como si se entregaran mansamente a que esto les vuelva a suceder. Pero esto no tiene que ver con que ellos no sean, con que lo que está sucediendo no sea grave, sino justamente todo lo contrario. Es tan grave que ha minado las posibilidades de poder defenderse o poder emitir algún tipo de señal clara para pedir ayuda. Y depende mucho de lo que pueda hacer el ambiente para poder ayudarlo a salir de ese encierro y a encontrar salvoconductos para poder empezar a hablar o, por ejemplo, para romper en el llanto, mostrando que en la conducta que hay algo que le hace muy mal. Tenemos que saber que un niño, cuanto más pequeño es, menos posibilidades tiene de deformar la realidad. En todo caso, los que más pueden deformar son los más grandes. Cuanto más chico, menos posibilidades tiene de mentir. Siempre que aparece algo en la conducta de un niño que refiere a alguna situación de sexualidad genital, por ejemplo, que un chico esté súper excitado y trate de dar besos de lengua, que esté pendiente todo el tiempo de la introducción de ponerse, por ejemplo, un dedo en su propia cola o tratar de ponerle un dedo en la cola a otro. Situaciones como por ejemplo, hacerle a otro chico una situación de sexo oral. Siempre que aparece algo de la sexualidad del adulto que no está en el menú de la sexualidad infantil, tenemos que pensar que hubo un cortocircuito. Un adulto con su sexualidad genital se introdujo en el cuerpo y en la cabeza de ese niño. A veces es en el abuso sexual, otras veces es en las pantallas, a través de las pantallas, pero hay que saber que la sexualidad que se introduce a través de las pantallas no tiene el efecto traumático que tiene lo que un niño vive cuando es abusado sexualmente por un adulto cercano que lo tendría que cuidar y proteger y que en lugar de eso utilizó esa situación de cercanía que tiene con el niño para abusarlo. Habitualmente los chicos no dicen me abusó, lo que pueden mostrar son conductas sexualizadas y que son realmente muestras porque lo muestran con algo en el cuerpo y ni siquiera estamos hablando del terreno de la palabra, donde algunos pueden pensar que puede haber mentiras. No, directamente lo muestran en el cuerpo y esto es absolutamente incuestionable. Un chico que tiene conductas donde aparece algo de la sexualidad genital del adulto es porque él fue sometido a vivir algo de la sexualidad genital que no puede entender, no puede procesar entonces, y entonces le queda como algo atragantado, como que no lo puede tragar, siempre presente todo el tiempo, y va a buscar distintas situaciones para poder repetir en el intento de poder entender, procesar, descargar eso excesivo que entró a su cuerpo y a su mente a partir de lo que le hizo el adulto. En el año 1983, un médico norteamericano, psiquiatra, Richard Gardner, empezó a hablar de un síndrome que se llama síndrome de alienación parental. Él era un abusador, escribió 40 libros que él mismo los publicó para tratar de difundir este síndrome de alienación parental, que es absolutamente no científico y que fue descartado ya por todas las sociedades científicas, donde lo que quería mostrar era que los niños mienten
digamos, empujados por sus madres para separarlos de los padres varones. En realidad, esto fue una falsa teoría que se creó para confundir y retroceder en los avances que se estaba haciendo, demostrando cómo funciona la violencia sexual por parte de los adultos sobre los niños. Cuando muchos abusadores y muchos violentadores descubrieron que se estaba avanzando mucho en poder describir el abuso sexual infanto-juvenil y la violencia sexual sobre niños, niñas y adolescentes, empezaron a difundir estas ideas del síndrome de alienación parental para confundir y para tratar de producir un efecto de retroceso en los avances que se estaba produciendo, en los avances científicos en poder describir el abuso sexual infanto-juvenil. Esto fue muy tomado sobre todo en el ambiente judicial. En todo el mundo pasó esto y en la Argentina todavía seguimos padeciendo mucho del efecto de que en los juzgados se toma como teoría esto del síndrome de alienación parental y se considera que hay que desconfiar sobre los chicos y también sobre las madres. Esto es absolutamente solidario con lo que es el patriarcado. Estamos en una cultura netamente patriarcal que defiende las diferencias, digamos, el lugar dominador de los varones y sobre todo cuando se trata de, digamos, los varones que pertenecen a sectores sociales medios y altos, digamos, sería un lugar de dominio sobre los niños, niñas, adolescentes y las mujeres. También las sexualidades que no son las hegemónicas viven este lugar de sometimiento y de desconfianza sobre su palabra. Se le cree mucho más a lo que dice un varón adulto y sobre todo si tiene, digamos, si pertenece a un sector alto y con educación y sobre todo con poder político y económico, se le da mucha más credibilidad que a la palabra de lo que dice un niño, una niña o lo que dice una mamá. Por ejemplo, si una mamá llega a decir que ella fue abusada en la infancia, la mamá de un chico o una chica que es abusada, enseguida se piensa que está viendo abusos en todos lados, porque como ella fue abusada, ya es poco confiable su palabra, porque seguro que está viendo que lo están abusando a su hijo o a su hija porque ella también fue abusada. Entonces, enseguida cae la credibilidad sobre su palabra. Con respecto a los niños y niñas, se hace una prueba de verosimilitud del relato. Cuando un chico o una chica habla, por ejemplo, en una cámara Gesell, se considera que hay que hacerle una prueba de verosimilitud a su relato, como si los niños y niñas ya de entrada se considerara que mienten. Y es todo al revés. Cuanto más pequeños son, menos posibilidades hay de deformación y de mentira. Pero esto nos muestra estos lugares que tiene en nuestra sociedad patriarcal el discurso y el relato de lo que puede ser el de un varón con poder y el de una mujer o de una niña o un niño que siempre están como en un lugar inferior, considerados como en un lugar más débil en esta cadena de lugares de poder en la que bueno, se encuentra organizada, digamos, nuestra sociedad patriarcal. Nosotros tenemos en la Argentina leyes muy progresivas, o sea que tenemos la posibilidad
de denunciar rápidamente cuando nos encontramos con una situación donde hay sospecha de abuso sexual sobre un niño, niña o adolescente. Además, está considerado hoy un delito que ya no es de acción privada, sino pública, o sea que cualquier persona que toma contacto con esta realidad tiene la obligación de denunciarlo para que no quede como que solamente los padres, como era antes, tienen que ir a decirlo, porque justamente la mayoría de los casos tienen que ver con violencia intrafamiliar, y entonces veíamos que muchas veces esas denuncias no se producían. Lo que sucede es que hay todavía, digamos, las leyes son muy buenas, pero no se cumplen. Y los conceptos que hay alrededor de qué es un niño o cómo es la subjetividad de un niño, por ejemplo, hoy un padre abusador es denunciado, comienza, digamos, una causa penal y prácticamente entre el 98 y el 99% de los casos es absuelto en la causa penal. ¿Por qué? Porque está basada la confirmación de que ese delito ocurrió en que el niño, en la declaración en la Cámara Gesell, relate con palabras en los abusos que vivió. Y un chico habitualmente es muy difícil que pueda hablar con palabras de una situación abusiva o de un abuso que vivió. Justamente lo que yo les contaba antes, o lo que veíamos es que un niño no puede muchas veces reconocerlo, no lo puede decir con palabras. Generalmente, en la mayoría de las veces, el que habla es el cuerpo. El cuerpo habla mucho más que las palabras. Habla por el llanto que irrumpe de golpe, habla por el temblor, habla por las situaciones donde está con un estado de alerta permanente. Entonces uno está en una entrevista y hay un pequeño ruido y enseguida se da vuelta porque le parece que entró alguien. Es como que todo el tiempo parece que va a volver a pasar lo que ya le sucedió. Esas son las reviviscencias del abuso sexual. O sea, una situación traumática no se puede olvidar. El abuso sexual es algo traumático para un niño porque no tiene herramientas para entenderlo, para procesarlo, no lo puede transformar, sigue todo el tiempo presente como algo que lo acecha y lo aterroriza, y por lo tanto es muy difícil que pueda hablar, que lo pueda contar, que lo pueda dibujar o que lo pueda jugar. El cuerpo habla irrumpiendo bruscamente en un llanto o cuando bajando la cabeza, cuando se le hace alguna pregunta que pudiera relacionarlo con esa situación, sintiéndose, quedándose mudo. Son muchas las formas corporales que hacen sentir al que está tomando la entrevista, por ejemplo en un consultorio, o al docente que está charlando con él. Son muchas las formas en que el chico o el adolescente muestra algo de lo que no puede hablar. Y muchas otras veces también sucede que, como el abuso es algo muy traumático y no puede seguir viviendo con eso todo el tiempo presente en la cabeza, que lo agobia,
usa un mecanismo psíquico que es inconsciente, que no es algo que él elige usarlo, pero que sucede dentro de su cabeza, que es encapsular y aislar, como encerrar esa vivencia traumática para que quede como si nunca hubiera ocurrido, y entonces es como si se olvidara de eso que sucedió, y muchas veces no lo puede relatar porque no lo puede recordar. Por eso se piensa que la declaración en cámara Gesell tiene que ser lo más pronto posible de la situación sucedida para que estos mecanismos psíquicos no operen y a lo largo del tiempo pueda suceder que, por ejemplo, pasaron 2 años, el chico encapsuló esa vivencia traumática, no lo recuerda y no lo puede contar. Bueno, si el niño no puede relatar con palabras eso sucedido, no se considera que se pueda, digamos, que haya pruebas. Y entonces, por ejemplo, las entrevistas de cámara Gesell son tomadas muchas veces por psicólogos que no son de niños, que no saben cómo se le pregunta a un niño, cómo se interviene también con otros elementos que pueden ser juguetes para que él pueda expresar, que necesita un vínculo mínimo de confianza para poder expresar algo de lo que le está sucediendo. Todo eso se desconoce y en el ámbito de la justicia, y muchas veces entonces no se toman las declaraciones en las condiciones como realmente un chico o una chica pudieran expresar algo genuino de lo que están viviendo. Esto lleva a que muchos abusadores queden libres y, por lo tanto, después, al quedar absuelto en el juicio penal, en el juzgado civil donde, digamos, se estableció la denuncia, empiezan a presionar, es el juzgado de familia, empiezan a presionar con la revinculación, lo cual es realmente dramático. Es un drama que estamos viviendo cuando señores que son violentos, que fueron violentos con la mamá del niño o la niña y que también lo fueron con el niño, empiezan a exigir la revinculación, ya que como fueron absueltos, entonces tienen que volver a quedarse solos con los chicos. Esta idea del síndrome de alienación parental hace pensar que si una madre que está realmente muy angustiada porque su hijo o su hija no quiere ver a ese papá o por ejemplo, a ese papá abusador, que no lo quiere volver a ver, si esa mamá reclama e insiste para que ese chico o esa chica no sea llevado por la fuerza, es considerado como que ella lo quiere separar de su hijo, y que en realidad tiene que ver con una pelea matrimonial por diferencias en la pareja. Se considera así muchas veces, y esto es realmente dramático porque no está considerado el peso que tiene para un niño y también para su madre cuando es una mamá que está dispuesta a ayudar a ese chico, a protegerlo. El efecto que tiene para ambos el ser obligado a una revinculación. Bueno, todos estos son temas muy difíciles que estamos viviendo, pero al mismo tiempo estamos en un momento muy importante de la sociedad donde yo por lo menos tengo mucha esperanza de que vamos a poder avanzar, porque en principio se están desarmando esos núcleos patriarcales tan fuertes, y se está empezando a entender las relaciones de poder que hay entre los géneros y cómo esto es
muy fuerte también en ciertas instituciones, como por ejemplo en la justicia, como lo es en el derecho, muchas veces también como lo puede llegar a ser en la salud, en los lugares de la salud pública, donde también algunos profesionales están atravesados por estas formas de ver y entonces en sus informes no pueden transmitir y ni pueden ellos tampoco reconocer los indicadores de traumatismo que está viviendo un niño y por lo tanto no pueden informar adecuadamente a la justicia. A mí me parece que es un momento muy rico donde se están desarmando estos núcleos patriarcales y donde se está empezando a cuestionar estos lugares de poder tan asimétricos que tienen no solamente los varones, muchas veces también las mujeres. Por ejemplo, hay juezas, hay defensoras de niños que se formaron dentro de instituciones muy patriarcales y que reproducen estos esquemas donde solo se le cree a los varones y se duda sobre la palabra de las mujeres y de los niños y las niñas. El abuso sexual comprende cualquier tipo de apropiación por parte de un adulto del cuerpo y de la subjetividad del niño, niña o adolescente, y esto tiene un amplio margen que va de desde la violación forzada hasta la sutil seducción. ¿Esto qué quiere decir? Que lo importante no es el nivel de acción en relación a la forma de intrusión que se produce sobre el cuerpo del niño. Simplemente una mirada que coloque a esa chica en el lugar de alguien a ser deseado por un adulto que no es un par para ella, implica para esa chica una sensación de haber atravesado, de haber pasado la raya, de haber pasado un límite, de algo que no puede suceder y que le genera una sensación de intrusión que la desborda en el sentido de sus emociones, porque es como si de alguien que corresponde al mundo de los adultos, que no tiene que seducirla, alguien que está buscando seducirla, le produce un impacto y una sensación de quedar abrumada que la desborda y le resulta traumático. Y muchas veces vemos que inclusive se dan situaciones desesperantes, digamos, para un adolescente que ha sido mirada seductoramente. O por ejemplo, les voy a contar, me contaban hoy una situación de un adolescente cuyo padrastro le pide que le haga masajes y también él le propone hacerle masajes a ella. Ahora, ¿qué es lo que desborda a esta adolescente? Que en otros momentos, por ejemplo, él dice, si vos no tuvieras tal novio, a mí me gustaría ser tu novio, con palabras, o que la mire o que le haga un comentario a otro varón acerca de ella. Esas diferentes modos de referirse a ella van generando un clima que hace que cuando le quiere hacer un masaje, ella sienta que esto no es una caricia, digamos, de un papá, sino
que es parte de un todo que la desborda totalmente, la desubica, la hace sentir humillada, la hace sentir violentada. Es verdaderamente una situación de violencia. Hablamos de violencia no frente al golpe o frente a que alguien produzca una acción mediante la fuerza. Hay una violencia que puede ejercerse solamente en el hecho de utilizar esa diferencia entre, digamos, de poder que tiene un adulto sobre un adolescente para sugerirle con una mirada algo que tiene que ver con una situación genital que es absolutamente desubicado para ese vínculo y que la desborda emocionalmente al adolescente. ¿Qué sucede después? Muchas veces ese adulto que tuvo esa mirada que para la chica fue como verdaderamente una bomba tan pesada como podría haber sido haberla tocado, habitualmente utiliza después como recurso decir que, ay, pero no pasó nada, ¿qué fue? Si fue a vos te pareció, vos entendiste mal, te confundiste, si no pasó nada. Bueno, esta situación del adulto tratando de defenderse, muchas veces, y cuando esto se refuerza en el ambiente, cuando una chica se animó a contar algo que le pasó, y en el ambiente le dicen, ay, bueno, pero no es nada, o a vos te habrá parecido, o no pasó nada, lo que surge habitualmente es lo que llamamos la retractación, o sea, el chico o el adolescente empiezan a dudar sobre sus propias percepciones y empiezan a decir que eso no sucedió. A veces porque dudan y otras veces porque sienten realmente que no se animan a sostener lo que les costó tanto llegar a contar, porque sienten que va a venir un efecto que va a venir sobre ellos que no van a poder soportar. Y entonces se vuelven para atrás en el relato y dicen, no, eso no pasó nunca. No, yo, la verdad que yo mentí o yo lo inventé por tal causa. O en realidad no, eso no me pasó a mí, le pasó a fulanito. Todos estos son recursos de retractación que en realidad en el terreno del abuso no hacen más que confirmar que el abuso sucedió. Porque para que alguien pueda contar algo con todo lo que le cuesta poder llegar a ponerlo en palabras, sí lo hizo después de todo un proceso hasta que logró y se animó a hacerlo, es porque realmente vivió una situación en carne propia y cuando se encuentra con que en el ambiente no va a ser, su palabra no va a ser tomada en cuenta, no va a ser creído, entonces utiliza una estrategia de sobrevivencia que es retractarse, ¿no? Y decir que eso no pasó. Hay una urgencia y es considerar, visibilizar el abuso sexual infanto-juvenil, darle entidad, creerle a los niños, niñas y adolescentes que están relatando esto, porque se sabe que solo de las denuncias que se realizan, solo hay un 1 o un 2% que podrían ser denuncias falsas. Es la inmensa mayoría la que realmente corresponde a denuncias que se confirman. Y lo que podemos decir es que durante muchas generaciones nadie se animaba a denunciar, las mujeres no se animaban a denunciar porque estaba absolutamente naturalizado pensar que siempre que había un abuso era por culpa de la mujer, por responsabilidad de la mujer, porque ella había hecho algo para provocar al varón. Inclusive hoy mismo vemos que
en sociedades, en lugares, por ahí en pueblos chicos, donde, por ejemplo, hay una empleada, una chica que trabaja como empleada doméstica y que es considerada como alguien a quien se puede abusar sin, digamos, ninguna interferencia. Por ejemplo, el dueño de la casa, el hijo, abusan de ella, queda embarazada y es ella la que después huye de la casa porque quedó embarazada y se siente que tiene que esconder este embarazo y se siente absolutamente culpable de todo lo sucedido sin tener la mínima idea de que en realidad ella fue violentada en varios sentidos, no solamente sexualmente. Bueno, esto nos da la pauta de la cantidad de situaciones que hay absolutamente silenciadas, que no se relatan, que quedan naturalizadas. Hoy es urgente entender que tenemos que terminar con la impunidad. Lo que lleva a que se considere el abuso como algo que hay que tapar, que hay que guardar bajo la alfombra, que hay que minimizar para decir que en realidad, por una mirada, por un tocamiento, si no pasó nada grave. Nada de eso es así. Todo esto implica traumatismos que van a ser a largo plazo para estos chicos y estos adolescentes, que van a necesitar seguramente mucho tiempo y mucho trabajo para poder recuperarse de estas situaciones traumáticas y que van a necesitar sobre todo poder relatarlo, poder decirlo y que haya alguien que esté dispuesto a escuchar. Nadie puede hablar de algo que le pasa si no encuentra a alguien que esté dispuesto a escuchar. Entonces, esta posibilidad de que el abuso salga del silenciamiento está en que cada vez haya más agentes de salud, los agentes de salud mental que son también los docentes que trabajan todos los días con los chicos, que la sociedad esté capacitada para reconocer la presencia de estos delitos. El abuso sexual es un delito que hoy constituye una verdadera epidemia en salud y que hasta la Organización Mundial de la Salud la está considerando una pandemia por la cantidad de situaciones que hay, por la cantidad de tiempo que esto fue absolutamente silenciado y tapado bajo la alfombra, para desdibujar las violencias de los adultos sobre los niños. Es muy importante y es urgente hoy capacitarnos para poder reconocer y poder creerle a los chicos y a las chicas para que ellos se puedan animar a contar estas situaciones y poder acompañarlos en el proceso de poder abrir esto, de sacarlo a la luz y de que esto se pueda denunciar y se pueda realmente terminar con la impunidad. Porque ¿qué es lo que hace que sea tan impune y continúe? Que haya, un 98% de los abusadores que queden absueltos y que no se den las transformaciones que tienen que darse en los distintos sectores de la sociedad para que este delito sea reconocido y para que se generen dispositivos para escuchar a los niños y a las niñas y adolescentes, para creerles, para confiar en lo traumático de lo que ellos vivieron y poder ofrecerles condiciones que les permitan procesar todo esto para poder seguir viviendo en otras condiciones a las que tuvieron que soportar mientras esto estuvo silenciado. Nosotros vivimos en una sociedad capitalista y patriarcal donde las relaciones de dominio y sometimiento están naturalizadas. Y eso es el caldo de cultivo para que se fabriquen permanentemente
subjetividades masculinas dominantes y femeninas sometidas. Entonces, el abuso sexual es como el botón de muestra de esa sociedad, es como la forma de demostrar cómo funciona esa sociedad. Lo que va a producir una modificación es que se transformen las relaciones de poder en la sociedad, porque el abuso sexual es un botón de muestra de cómo funciona la sociedad. La sociedad nuestra, capitalista y patriarcal, es una verdadera fábrica de subjetividades masculinas dominadoras y femeninas sometidas. Y donde esto está naturalizado, nadie se da cuenta de que es así, parece normal, digamos, natural que esto sea así. Y es lo menos natural y esto es lo que hay que transformar. Entonces, por un lado, capacitarnos, capacitar a los profesionales, capacitar a los docentes, la educación sexual integral en las escuelas para ayudar a transformar a los niños, niñas y adolescentes que empiecen a reconocer sus derechos y a no dejarse someter, es muy importante. Pero también tengamos en cuenta que las condiciones donde cada vez hay mayor desigualdad social y hay mayor naturalización de que esa situación es así y tiene que continuar, es un caldo de cultivo para que se generen estas formas de abusos de poder. Porque en definitiva el abuso sexual es usar la sexualidad para abusar de poder. La sexualidad es un arma para el abuso de poder de unos sujetos sobre los otros. Y lo que tenemos que desarmar es las formas de sometimiento a los más débiles, las formas de abusos de poder. Es eso, la impunidad y las formas de abuso de poder es lo que va a generar que en algún momento a futuro pueda disminuir la cantidad de sujetos abusadores que se construyen en nuestra sociedad. Yo trabajo con adolescentes y estamos recibiendo cada vez más adolescentes con conductas sexuales abusivas con niños pequeños, o sea, adolescentes que ya en su familia, dentro de su familia, tienen las primeras conductas sexuales abusivas en la adolescencia. Nosotros intervenimos tratando de ofrecerle un espacio de atención, contención, condiciones ambientales de respeto, de cuidado que no tuvieron en sus vínculos tempranos con los sujetos, digamos, que cumplieron las funciones parentales, porque nos encontramos que los adolescentes que hacen esto, en realidad son adolescentes que fueron ellos muy violentados, no sexualmente a veces, pero sí que fueron maltratados, que los adultos les ejercieron violencia o los dejaron muy desamparados o los abandonaron. Y a través de las conductas sexuales abusivas en la adolescencia es como si intentaran tomar un lugar de poder a los modos como hoy en nuestra sociedad se arman los sujetos masculinos, cómo se arman las subjetividades masculinas, que es hacerse varón a través de mostrarle a otros varones que puede tener una conducta de dominio sobre alguien considerado más débil en la sociedad, que sería una niña o un niño. Eso, digamos, es lo que le pasa a los varones que tienen conductas sexuales abusivas sobre niños pequeños. Ahora, esto tiene que ver con cómo se van fabricando las subjetividades en nuestra sociedad. Y por eso es importante intervenir para evitar que lleguen a ser abusadores a futuro, generando condiciones
de tratamiento, de alojamiento, que me parece que es lo mismo que tendría que suceder en las cárceles, digamos, para que los sujetos que fueron, que abusaron, digamos, puedan transformarse y de alguna manera poder volver a estar en contacto con la sociedad bajo otra forma, ¿no? No me gustaría que quede como que el abuso sexual es un efecto de la perversidad individual de algunas personas que son perversas, ¿no? Y entonces hacen estos actos perversos. Sí, muchas de esas personas tienen, digamos, son por ahí personas que son perversas en el sentido de que no les importa el otro, digamos, solo les importa su propia satisfacción y al otro lo consideran como una cosa, pero ¿por qué pueden ejercer estas conductas y multiplicarse? ¿Y por qué hay tantos casos y por qué crecen? Porque hay impunidad y porque estamos en una sociedad donde se naturalizan esas relaciones de poder digamos, de unos sujetos que dominan a otros, digamos, sobre todo los varones, que dominan en relaciones de dominio sobre los considerados más débiles, ¿no? Que son mujeres, niños, niñas, sexualidades no hegemónicas. Tenemos que pensar que el abuso sexual es un botón de muestra de una sociedad patriarcal y que en este momento el trabajo de transformación que están haciendo los movimientos de mujeres, de transformación de todos, también de ellas mismas y de los varones, replantear las relaciones de poder entre los géneros, es una tarea sumamente saludable y que a largo plazo va a traer como efecto que, por ejemplo, las chicas puedan frenar, entender que es un abuso, poder empoderarse en su propia cabeza, pensando que no pueden dejar pasar esto, apoyarse en el colectivo, digamos, con otros y otras que puedan apoyar esta idea de no dejarse someter y poder decirle un no a alguien que intenta abusarla. Estamos en un momento muy importante, donde se está empezando a denunciar más y donde se están replanteando las relaciones de poder. Por supuesto que va a ser un trabajo a largo plazo, pero se está deconstruyendo una forma de funcionamiento social que es el que alimenta para que haya estos abusos de poder y esta impunidad. Perfecto.